Sea engrandecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de paz y el Dios de misericordia. Hermano, pues siga haciendo lo que está haciendo con nosotros, ayudándonos a poder quedar Él en medio de nosotros, en nuestro corazón, formado como testimonio. Reciba de mi parte un abrazo, el Dios Todopoderoso en esta tarde, pues ilumine nuestra mente, nuestro espíritu y todos nuestros pensamientos que sean contrarios estén para afuera y estemos hoy pendientes a lo que la palabra nos va a dar en este día. Vamos a hacer una oración para que el Dios Todopoderoso pues, limpie los aires de nuestra mente. Sea engrandecido tu nombre, Señor Jesucristo, Dios de Israel. Gracias infinitamente por tu amor y tu misericordia hacia nosotros, por concedernos la oportunidad de introducirnos en esta doctrina, la cual evangelizaste a Abraham, a Isaac, a Jacob, todos aquellos hombres que dieron testimonio de todo lo que tú tenías escondido y guardado, reservado, la parte oculta que siempre has tenido. Hiciste, Señor, por tu amor hacia nosotros, la humanidad, manifestarte a través de ellos y seguir manifestándote a través de nosotros y todos los hombres que has elegido en estos tiempos para dar testimonio de Jesús. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos siempre a ser agradecidos, que nunca nos olvidemos de todo lo que viene haciendo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermano, en este día he estado meditando en algo que tengo aquí, que se ve sencillo y es corto, pero yo quiero que meditemos en esto que escribí, que me lo dio Dios a mí y quise compartirlo con usted. Es una pequeña pregunta que lleva como tema, que dice así: ¿qué es Jesús? Es corta. ¿Qué es Jesús? Aquí, por 3 semanas, tuvimos un tema que se llama ¿qué es el nombre de Jesús? ¿Qué es el nombre de Jesús? Y ahora el Señor me añadió esa parte de qué es Jesús, que son dos cosas muy diferentes. Observen el tema, que no dice quién es Jesús. No. ¿Qué es Jesús? Es la pregunta. Pues bien, hermano, todo esto ha surgido porque Dios me ha dejado ver que tenemos una gran responsabilidad, un gran trabajo. Aunque nosotros no lo veamos, hermano, la palabra está trabajando con un pueblo oculto, con la cual nos va a solicitar a nosotros la demanda, como hizo la palabra en el tiempo del apóstol Pablo, que dice que a lo que a ellos les fue revelado para que ellos se lo dieran a conocer, a la multiforme sabiduría que estaban sentados en los cielos. Un grupo de hermanos, no cualquier hermano, porque cuando se habla de la multiforme sabiduría de potestades que están sentadas en los cielos, gente que tenían una constitución, que tenían la cúpide de la ley, un testimonio en altura, pero que habíamos cosas más ocultas, más grandes todavía, y había que dársela a conocer. Para eso Dios entonces, a través de Jesús, preparó un cuerpo de hermanos, con la cual Jesús se les reveló a ellos primero, se les manifestó, y luego de procesado, entonces se dieron entonces a dar a conocer este misterio que estuvo y está oculto, y que Dios es quien se lo da a quien quiera tener. Nosotros nos toca ahora en este tiempo, hermano, créanlo, este pueblo que trajo Dios a existencia, empezando por Nono, que está sustituyendo a Israel en la carne. Este pueblo alcanzó, como lo alcanzó Israel, que vio grandes manifestaciones, donde dice la Escritura a través de Moisés, que descendieron truenos y relámpagos, aunque Moisés no estaba para darles reposo, fueron enseñanzas, fueron un testimonio grande que se dieron, hicieron ellos su trabajo. Ahora nos toca a nosotros seguir nuestra labor
labor que consiste en el trabajo que Dios le dio al apóstol Pablo. Dios trajo a existencia como apóstol al apóstol Pablo, les reveló, como decía la enseñanza el domingo, el ministerio de los gentiles. Les reveló Dios a Pablo que la ley tenía un fin y tiene un fin, pero que no era tan fácil ni es tan fácil, porque tendría Dios que dejarle entender, como dice en una parte de la palabra, que si ellos hubieran conocido a Cristo no lo habrían crucificado. Entonces la palabra tenía un mensaje de cerrar, porque dice Isaías 6, 9 por ahí, que le fue dado un mensaje para que le engrosara el corazón, para que viendo no vieran. Entonces hay un mensaje que ya no es para cerrar, sino para abrir, para dar testimonio de algo que estaba oculto, pero que Dios en esa edad se lo manifestó. Ese tema quiero iniciar con la escritura de 2 de Corintios 3, versículo 9 al versículo 18. Segunda de Corintios capítulo 3, desde el versículo 9 al versículo 18, dice así: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todo mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra leída. Muy bien, hermanos, seguimos con esta pequeña pregunta que se ve corta, se ve sencilla, pero es grande. ¿Qué es Jesús? Yo puse aquí algo que lo encierra todo, pero no quiero que ustedes se queden ahí nada más. Por eso le puse ahí, ¿qué es Jesús? El nuevo pacto. Pero no es que usted repita el nuevo pacto. Vamos ahora a caminar las escrituras para que ustedes vean por qué es que Jesús es el nuevo pacto. Aquí en esta escritura que leímos, el apóstol Pablo habla de estos dos ministerios: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ese capítulo ustedes lo leen entero, desde el capítulo 1, del versículo 1, ustedes lo leen entero, y ustedes se van a dar cuenta que Pablo viene hablando de que ya ellos no necesitan carta, porque las cartas eran ellos conocidas y leídas por todos los hombres, no cualquiera hombre, sino por un ministerio que estuvo y está de pie en la ley, pero que ellos fueron rescatados de ese lugar. Para tratar un tema con mucha gente acerca de qué es Jesús. Para Jesús, que tiene contacto con la Biblia, Jesús es un niño que nació
Es muy difícil desprender de la mente del hombre esa imagen de ver a Jesús como un segundo. Pero yo, hermano, quiero iniciar como inicié con los hermanos con este tema, que duramos 3 semanas aquí acerca del nombre. Y quiero iniciar con ustedes de esta manera, con lo que yo sé hacer. Yo soy panadero por más de 30 años. Sé bregar con harina. ¿Qué resulta? Los nombres son una cosa y los cuerpos son otra cosa. Yo le voy a poner encima de la mesa a los hermanos harina. Le voy a poner agua, le voy a poner levadura, le voy a poner sal, le voy a poner huevo, le voy a poner un poco de azúcar, le voy a poner un poco de grasa vegetal, le voy a poner un poco de leche para que los hermanos preparen un pan. Ahora, a todos esos ingredientes encima de la mesa, ¿usted me le puede poner un nombre? No me le puede poner uno. Entonces, para que aparezca ahora el nombre pan, pan no es la harina, el pan no es el agua, el pan no es el azúcar, el pan no es la levadura, el pan es el nombre que se le da a todos estos ingredientes después de procesado. Son procesados, se hace un cuerpo y a ese cuerpo, después de horneado, se le llama pan. Entonces, el pan es el nombre que lleva a ese cuerpo. Es lo que pasa con Jesús. Jesús es un nombre que le fue revelado a María. Por eso dice ahí en Mateo 1, desde el versículo 18 al 25, dice ahí las escrituras que el nacimiento de Jesús fue así. Estaba María desposada con José. El ángel Gabriel fue a aquel lugar porque le dio la noticia de que María iba a dar a luz un hijo y se le iba a poner por nombre Jesús, pero para que se le pusiera el nombre de Jesús tuvo primero que nacer. ¿Qué pasa, hermano? Muchos hermanos creen que Jesús ayer fue un muchacho, pero que ya hoy es un testimonio. Es un error porque Jesús nunca ha sido un ser humano. Jesús siempre ha sido y es el programa de Dios, el ministerio de Dios, representado por la gracia, el pacto que ya Dios tenía predito hacer nuevo con la casa de Israel. Por eso yo quiero que leamos una escritura para que ustedes vean lo que viene Jesús a cumplir, ya dicho por el profeta Jeremías 31:31. En Mateo 28, Mateo 26, versículo 28 al 29, ustedes se van a dar cuenta lo que Jesús le expresa ahí a los discípulos. Mateo 26. Versículo 28 y 29. Dice así: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no beberá más este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Algo, hermanos, y nosotros le damos la gracia a Dios porque Dios nos ha venido enseñando a ir separando el instrumento de la facultad que es Jesús. Por eso le decía hoy a los hermanos que vamos a empezar a enseñar algo que no se ha enseñado, pero que ya vemos que se ha llegado el tiempo de ir preparando los hermanos. Les exhorto allá en los Estados Unidos al hermano Gabriel y a los hermanos allá que se preparen
porque viene por ahí un gran trabajo con este pueblo que Dios trajo a existencia con el fin de aclarar por qué es que nosotros creemos que Jesús nunca haya sido un ser humano, sino un testimonio manifestado primero en carne, luego pasado por el proceso en el grupo, que en esa edad, ese número que en esa edad había sido predestinado por Dios para ser reunido como iglesia, como representación de un nuevo pacto que ya Dios había dicho por todos los profetas, por el profeta Jeremías y por todos estos hombres que venían dando testimonios acerca de lo que es Jesús. Todo lo que ellos decían se cumplió en Jesús. El domingo había una enseñanza y una escritura de Ezequiel 37 que declara la palabra ahí, que ese valle o ese cementerio era la casa de Israel. Todos los creyentes, todo ese grupo, todo ese pueblo, caminando en lo físico, pero sin vida por faltar Cristo como la vida, que es la visión de la misma ley, porque la ley tiene oculto algo que no le he dado mientras está de pie, como dice la escritura, que mientras el hombre es casado, no se puede casar, pero muerto, mientras la mujer es casada, no se puede casar con otro hombre, pero muerto el marido queda libre para casarse, que sea así, que sea con Cristo. Entonces la ley tiene que tener su fin. Por eso se ve a Moisés como desobedeciendo a Dios, se ve a Moisés como no entrando a la tierra prometida, pero todo eso está dentro de un plan y el propósito de Dios, porque Moisés representa el antiguo pacto como representa la ley. Con ese ministerio no se entra, ese ministerio no se alcanza la liberación, en ese ministerio no se alcanza el reposo, no porque ese ministerio sea malo, no, es que Dios tiene establecido todo en un orden. Dios tiene todo bajo perfección y Dios hace todas las cosas bien hechas. Por eso vemos a Moisés que desciende del monte de Dios con 2 tablas. ¿Qué ve la humanidad? Un hombre balbú bajando de un monte, de una montaña, con 2 pedazos de piedra arriba. Pero ¿dónde estaban estas 2 tablas? ¿Y dónde están estas 2 tablas? Estaban en el pueblo, porque ¿dónde está Moisés trabajando? ¿De dónde está Moisés sacando los egipcios? ¿De dónde está Moisés echando fuera todos los egipcios? ¿De dónde está Moisés haciendo la creación de Dios? ¿Dónde está Moisés haciendo todo? Es en el pueblo, hermano, pero está en la parte invisible. Quiero entrar en algo, hermano, que le decía hoy a los hermanos que hemos entrado a trabajar en esta parte. Miren, nosotros tenemos que vivir agradecidos de parte de Dios. ¿Saben por qué? Le hacía una pregunta hoy a los hermanos y se la dejo para que ustedes la mediten. La pregunta consiste y dice: cuando Jesús resucitó, ¿para dónde se fue? Cuando Jesús resucitó, ¿para dónde se fue? ¿Qué pasa, hermano? Hoy nosotros vemos un pueblo ahora. Amén. Entonces, Moisés inicia enseñando, hermano, en medio de un pueblo, pero le decía a los hermanos hoy, y lo estoy compartiendo con ustedes para que ustedes lo mediten. Miren, había, como lo está hoy, pero desconocido de los hermanos muchas veces. En ese tiempo, en la manifestación de ese nombre llamado Jesús, había un culto, o habían varios cultos.
en lo invisible, como se mantuvo un grupo de hombres en contacto con Dios sin existir la Biblia. ¿Sabían eso? Muchos hombres caminaron sin haber nada escrito, que caminaron solamente porque Dios es el que tiene el control y el poder para despertar el ser humano cada vez que Dios quiere despertarlo. Nosotros estamos conociendo y viendo cosas hoy que no las enseñaron los hermanos, no porque ellos no eran mejores que nosotros, nosotros seamos mejores que ellos, no, porque es que Dios manifiesta en cada edad y en cada tiempo lo que Dios quiere que se conozca. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hermano, había un culto en Israel de conocidos de la ley en poder de los cielos. ¿Habían eso, hermano? Que había un culto en poder de los cielos. Por ejemplo, hermano, el hermano Aníbal no puede ser como Ebanita, no puede ser la madera y el palo al mismo tiempo. O sea, no puede ser la madera y Aníbal al mismo tiempo. Una cosa es la madera y otra cosa es Aníbal. Jesús como pan que desciende del cielo y que dice la escritura que él no le dio, que Moisés no le dio al pueblo el verdadero pan, sino que Jesús le dio el verdadero pan a ellos. Hay un testimonio que ha caminado en lo invisible de hombre que se desconoce su cuerpo porque es mensaje al que se le da el nombre. Por ejemplo, tenemos a Gabriel que da el anuncio acerca de Jesús, pero el ángel que es Gabriel, que es el mensaje no puede venir en el aire, tiene que venir en un instrumento. ¿Quién enseñó a Abraham? ¿Quién le dijo a Abraham, ten por ciento que Sara dará a luz un hijo? Por este tiempo vendrá y Sara dará a luz un hijo. Eso no se lo inventó Abraham, eso se lo trajo Dios, dice la escritura, porque cuando Abraham vio a Dios, se detuvo y dijo, no se pase de largo mi Señor. Abraham lo visitó Dios, pero ¿en quién lo visitó Dios? Lo visitó a través de un hermano, vinieron unos varones, dice la escritura. Estos varones no eran sombra, pero estaban en lo invisible, porque ¿quién le puede hacer un cuerpo a Dios? Nadie puede hacerle un cuerpo a Dios. Entonces Dios quiere, hermanos, que usted esté atento al oído y a la voz del Espíritu para que no le haga imagen a la conversación, no le haga imagen a la voz, para que pueda conocer a Dios en la conversación, para que pueda darle la gloria a Dios en la conversación y tumbe la imagen del instrumento, porque el instrumento no cuenta. Por eso vemos aquí a Jesús diciéndole a los discípulos que esa sangre que ellos iban a beber era el nuevo pacto. Jesús hablando. Pero si Jesús no es un ser humano, ¿cómo Jesús habla? Bueno, habla a través de un hermano. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Abraham inmediatamente vio a Dios, se mandó y buscó una ponchera de agua y le lavó los pies a Dios. ¿Usted cree, hermano, que a Dios hay quien le pueda lavar los pies? Sí, Dios, hermano, es un Dios misericordioso. Dios nos enseña de tal manera, porque Dios es un hermano, el hermano se humilla, el hermano, porque Dios pide en su corazón, dice la palabra, que hay algo que Dios no desprecia y es un corazón contrito y humillado. Dios se agrada de la humildad, son atributos, son dones de parte de Dios. La humildad, la humillación son dones de parte de Dios. Por eso el individuo no se arrepiente hasta que no conoce a Dios. Por eso Job, cuando conoció a Dios, se arrepintió. Samuel, cuando oyó la voz de Dios y conoció a Dios, se arrepintió. Isaías, cuando vio a Dios,
se arrepintió. Y todo eso lo dice la Escritura. En Isaías capítulo 6 dice: ay de mí, que soy un hombre muerto e inmundo de labios, que habita en un pueblo de labios inmundo, pero hoy mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes ven, hermano? Entonces, cuando usted entiende y reconoce a Dios, pero usted lo va entendiendo a través de una prédica de un hermano, pero no está llamado a usted a darle gloria ni a levantar a ningún hermano, sino a reconocer cuando Dios le esté hablando a través de la conversación de la palabra. Por eso, al hablar de que es Jesús, le voy a decir un poco, porque no daría idea, ni caberían en esta casa lo que es Jesús. Porque Jesús es tanto, pero le voy a empezar a decir para que ustedes vean qué es lo que es Jesús. Usted lee el Salmo 9, Proverbio 9, excusen hermano. Usted se lee a Proverbio capítulo 9 y va a ir empezando a ver. Quiero que lo leamos, hermano. Capítulo 9 de los Hebreos, de Proverbios. Para que ustedes vayan viendo quién es Jesús. ¿O qué es Jesús? Proverbio 9. Dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató a su víctima, mezcló su vino y puso su mesa. Envió su criada sobre los más altos de la ciudad. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo os he mezclado. Dejad la simpleza y vivid, y anda por el camino de la integridad, de la inteligencia. El que corrige al encarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprenda al encarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahí, hermano, en ese capítulo 9 y en el capítulo 8 dice el versículo 1: no clama la sabiduría y da su voz a la inteligencia. En las alturas junto al camino, a la encrucijada de la vereda se para. En lugares de la puerta a la entrada de la ciudad, a la entrada de la puerta da voces. Ahora, si ustedes leen el capítulo 1 de los Corintios, Primera de Corintios 1, versículos 30 y 31, ahí dice el apóstol Pablo que Cristo le fue a ellos hecho por Dios sabiduría, redención, justificación y salvación. Yo le pregunto, hermano, vean bien, hermano, qué es lo difícil y por qué nosotros vivimos agradecidos de parte de Dios. ¿Quién estaba hablando ahí ahora mismo? ¿Quién es que se para a dar voces en la calle? ¿Quién es que edifica su casa? ¿No dice ahí la palabra que es la sabiduría? ¿Quién era la sabiduría en ese momento? En ese momento la sabiduría era Salomón. Ahora, hay que le dicen que Salomón era Jesús, ¿no lo creen? Porque ¿quién es la sabiduría? Es Jesús. Pero una cosa es el nombre que llevaba Salomón y otra cosa es el testimonio que tenía Salomón como Jesús, llamado en ese tiempo la sabiduría. Que no viene de Salomón, viene de Isaí, viene de David, viene de Isaí, el papá de David, y David hacia Salomón, porque viene de línea en línea. Ustedes ven entonces qué es Jesús. Jesús es la sabiduría en esa parte ahí, pero tiene que representar a alguien, tiene que estar en alguien. Jesús, para que ese nombre apareciera, había que hacer un cuerpo primero, había que formar un cuerpo. Vamos a leer Isaías 52:6 para que ustedes vean lo que dice
Jehová Dios ahí. Isaías 52:6. Isaías 52:6. Dice así: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Mi pueblo en aquel día por esta causa conocerá mi nombre. Pero para que el pueblo de Dios en esa edad de los apóstoles conocieran a Jehová, había que formar un cuerpo. Ese cuerpo, ese testimonio que nace, que primero para el testimonio nacer tiene que ser engendrado. Por eso es que dice que el Espíritu Santo vendrá y hará sombra. Y lo que es el santo ser va a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Y por eso es que entonces le dice el ángel a María y a José, y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces es Jesús el nombre que lleva ese testimonio. Pero ese testimonio no consiste solamente en una expresión. Es la sabiduría. Jesús le dijo a Felipe en San Juan 14:6, ellos están tristes. Por eso es que Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre mucha morada hay. Y ahora empieza Jesús a hablarle acerca del Padre. Felipe le contesta, le pregunta y le dice, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Ahora Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me ha conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo, una misma cosa, somos. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Ustedes ven ahora qué es lo que es Jesús. Allí dijo que Jesús era la sabiduría representada por Salomón. Aquí ahora Jesús dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que también es la vida. Ahora, en otra parte, en esa escritura que leímos de Mateo 28 o 26-28, ahí Jesús pone a los discípulos a que se beban su sangre. Ahora, si ellos se van a beber la sangre, ¿quién es la sangre también? ¿Qué es la sangre también? Porque Jesús dice, el que no beba mi sangre y coma mi cuerpo, no puede estar conmigo en el reino de los cielos. Para usted poder estar en ese lugar, tenía que beberse la sangre y tiene que comerse también el cuerpo completo, el pan. Entonces, mis hermanos, al hablarse de qué es Jesús, estamos hablando de un gran misterio, porque no es tan fácil caerle atrás a un cuerpo sin figura. No es tan fácil traerle atrás a un testimonio sin primeramente ver el individuo. Por eso todo el que lee la Biblia tiene que ver a Jesús como un muchacho que nace, crece, inicia su ministerio y luego es crucificado, luego resucita y después de resucitarse le aparece a los hermanos y después de aparecerse a los hermanos vuelve de nuevo a donde estaba, al cielo. Es muy fácil leer las escrituras y quedarse fuera, porque inmediatamente usted lee la escritura como una historia, usted se queda fuera. Pero cuando todo esto usted lo ve realizándose en usted, por eso la pregunta de ahorita, ¿hacia dónde se fue Jesús después que resucitó? Jesús se fue. Porque si usted siembra un grano de habichuela en Santiago, usted no lo puede venir a buscar aquí. Tiene que irlo a buscar en Santiago. La palabra fue sembrada en los apóstoles. Ahí nació, ahí creció
ahí fue entregado, ahí fue crucificado y luego resucitado y volvió de nuevo al cielo. ¿Pero a cuál cielo? Al cielo de ellos, porque ya la palabra había formado en ellos un cielo. ¿Por qué dice y puse que Jesús es el pacto de Dios? ¿Y por qué dice Dios en Jeremías 33, Jeremías 31, 31? Vamos a leer esa escritura para que ustedes vean acerca de por qué Dios tenía y tiene en el propósito crear un nuevo pacto, y creó él un nuevo pacto con la casa de Israel. Jeremías 31, desde hasta el 31. Dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con su padre en el día que lo tomé en mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mis pactos, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Todo esto lo hizo el Señor en ese ministerio representado por Jesús. Es Jesús el nuevo pacto de Dios en medio de un pueblo en el que Dios, a través de Jesús, inició una obra y la terminó. Es a ellos quien le da a Dios a conocer su nombre. Por eso es que dijo ahí la escritura en Isaías que leímos, Isaías 52:6, en aquel día, ¿cuál día? En esa manifestación de Jesús, mi pueblo conocerá mi nombre. San Juan dice, y yo le he dado a conocer el nombre que me diste. A los que me diste del mundo, yo le he dado a conocer tu nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Entonces, es difícil, hermano, ver a Jesús en un instrumento. Por eso todo el que lee la escritura ve a Jesús separado de un instrumento que estuvo. Yo quiero que mediten en un punto que le voy a tratar, hermano, ahora. Quiero que pongan la mente en esto que le voy a decir. Olvídese de todo lo que pueda usted estar pensando. Quiero que piense en este punto que yo le voy a decir ahora. Quiero que se concentren en este punto. Jesús le dijo a ellos que el sol iba a dejar de dar su luz. La luna se iba a convertir en sangre. Las estrellas iban a caer del cielo. Todo esto estaba en el antiguo pacto y todo tenía que llegar a un fin. Por eso, hermano, usted se imagina en la parte natural la tierra dando giro, la tierra gira. Por eso no hay seguridad en ese ministerio. La tierra gira, pero no puede salirse del círculo del sol. Por eso el día está basado a esa rotación. Cuando usted sale de lo natural y se va a lo espiritual, así como todo está afuera, está dentro en la palabra. Hay un ministerio representado por la luna, que lo dice la escritura en el Génesis, y ese ministerio del sol y la luna y las estrellas, todo esto estaba y está conectado a unos cultos que venían fuera de la ley, hermano. Por eso es que vemos que cuando Jesús nace, y observen, hermano, que Jesús no nace como Dios, ni nace como Espíritu. Jesús nace según la carne, porque Él vino y viene a destruir una obra que no la puede destruir de otra manera que no sea haciéndose carne, porque es que el hombre es carne y es en el hombre donde estaba Satanás tomando el lugar de él. El lugar de Dios lo estaba tomando Satanás en el pueblo. Por eso que dice que la cátedra de Moisés está sentado. Entonces, ahora
Jesús, para hacer este trabajo, tenía que nacer según la carne, según ese entender, según ese ministerio que tiene. Ahora, aparte de todo eso, había un culto en poder de los cielos y un culto en poder de la tierra. Porque si la palabra dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, para Dios formar a Cristo en la mente suya, usted no tenía que tener primero un culto. No tiene que tener una base en la palabra. Por eso es que vemos ahora, hermano, en el Salmo 50, yo quiero que ustedes lean ese salmo detenidamente. Salmo 50 del 1 al 4. Léamelo, hermano José. Salmo 50 del 1 al 4, para que ustedes observen una obra ahí, hermano. ¿A dónde estaba reunida cada vez que Dios lo necesitaba? Dice, Salmo 50 del 1 al 4. Dice en el nombre de Jesús: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Amén. Aquí dice la palabra que convocará. Eso lo está diciendo David. Aparte de David, esto está en lo invisible, porque si usted lo fuera a buscar hoy, ¿dónde están los cielos reunidos hoy? ¿Y dónde está la tierra reunida hoy? ¿Qué resulta, hermano? Miren qué pasa. Entre nosotros hay hermanos que representan los cielos y hay hermanos que representan la tierra. Por eso le lleva a Dios un tiempo traer a existencia a ese nombre para ponérselo a un cuerpo que le iba a concebir al Espíritu Santo, y ese nombre ya se le llama María, que se le pone ahora para traer a existencia a todo este engranaje que venía desde el principio siendo Jesús. Jesús es la sabiduría, Jesús es el espíritu de la profecía, Jesús es el corazón de Dios, Jesús es el agua de Dios, Jesús es la peña de Dios. Por eso es que vemos ahora a Moisés bautizando al pueblo en la mar y en la nube. Y vemos ahora al pueblo comiendo de la roca y bebiendo de la roca. Pero ¿quién era la roca? ¿Y quién es la roca? Es Jesús. Ustedes ven, hermanos, qué es lo que es Jesús. Observen que el tema no dice quién es Jesús, sino qué es Jesús. Que Jesús es una cantidad de partículas que forman la facultad de Dios. Jesús es un nombre con la que Dios se manifestó en esa edad de los apóstoles. Pero ¿qué pasa? Nosotros vemos en Ezequiel 34, desde el versículo 11 en adelante. Yo quiero que me lo lean para que ustedes vean, hermano. Ezequiel 34, versículo 11 en adelante. Vaya el versículo ahí. Léelo, hermano José, si te lo tienes. 34, 11. 11. Sí. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Vamos leyéndolo por parte. Aquí está diciendo Jehová: yo mismo iré. ¿Cuándo era que Jehová iba a venir? ¿Y cuándo fue que Jehová vino? Porque dice ahí: yo mismo iré. ¿Pero en quién? Entonces ustedes ven, hermanos, para que ustedes mediten que lo mismo que fue ayer es hoy. Entonces, ¿qué resulta? Por eso es que se ve a Jesús presentándose como el buen pastor, como el pastor de las ovejas, como la puerta de las ovejas. Pero allí no se llamó Jesús, allí se llamó Jehová.
Pero ¿quién lo estaba representando? ¿Quién fue Jehová? ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Quién escribió? Ezequiel, hermano. Como allí habló la sabiduría por Salomón, aquí ahora lo está representando Ezequiel. Porque si la palabra dice que el espíritu que estuvo en los profetas era Cristo, ¿cómo estuvo Cristo como espíritu en ellos? No era a través del testimonio, no era a través de la enseñanza que ellos tenían. ¿Cómo está Cristo entre nosotros? Observen algo, hermano. ¿Por qué le dije ahorita que meditaran esto que le estoy diciendo? Por eso le estoy trayendo todas estas escrituras de Salmo para que ustedes la investiguen. Salmo 50. Si yo hoy fuera a convocar los cielos y a convocar la tierra, una cosa es la tierra y otra cosa es los cielos, o es los cielos o la tierra. Si dijo aquí la palabra que cuando Jehová iba a jugar al pueblo, convocaba a los cielos y convocaba a la tierra. Entonces los cielos es una cosa y la tierra es otra cosa. Pero son cosas desconocidas de la mente humana porque la mente humana duerme, hermano. Por eso era que decía la palabra el domingo. Y eso, hermano, ustedes no se imaginan la conexión, la enseñanza que tuvimos el otro domingo, el mismo domingo que trajo el hermano Aníbal, la enseñanza. Nosotros tuvimos esa misma enseñanza aquí. Y tratamos el capítulo de los Romanos 13, desde el versículo 11 en adelante, donde Pablo le dice que ya no duerman como los demás y que rechacen las obras de las tinieblas y que anden como de día. Para usted rechazar las obras de la tiniebla, usted tiene que saber cuáles son las obras de la tiniebla. Para usted andar de día, usted tiene que haber salido de la noche. Entonces, miren qué pasa, hermano. Yo le decía, hermano, voy a los hermanos y le ponía de ejemplo algo que yo aprendí de mi papá. No sé si yo se lo he comunicado esto a ustedes. Aprendí de mi papá una obra de la crianza de gallina, y era que mi papá conocía los huevos cuando ya estaban para sacar y habían otros que se pasaban de tiempo y podían morir por falta de oxígeno. Él se daba cuenta cuando le faltaba, cuando el tiempo se cumplía. Él agarraba y le daba un golpecito al huevo y le hacía un hoyito para que el pollo alcanzara oxígeno, y desde que el pollo recibía oxígeno, él mismo hacía así y explotaba el cascarón y salía. Esto me llamó mucho la atención a mí y le dije a mi papá que por qué él no lo sacaba del cascarón. Mi papá me dijo, yo no lo puedo sacar del cascarón porque si yo lo saco lo mato. Él tiene que salir. Yo nada más puedo llegar hasta ahí. Yo nada más lo puedo ayudar hasta ahí. Yo quiero que ustedes mediten en eso, hermano, porque muchas veces nosotros no queremos hacer lo que usted tiene que hacer para que usted críe una conciencia limpia delante de Dios. No es que muchas veces nosotros no conocemos lo que le estamos diciendo, hermano. Sí, sabemos lo que le estamos diciendo. Muchas veces el individuo le gusta que le cocinen, que le lleven la comida y que se lo hagan todo. En la obra de Dios no, en la obra de Dios estamos para hacer un ayo, estamos para hacer un tutor, pero lo que queremos es que usted alcance una limpia conciencia, porque el trabajo que hay que hacer no se puede hacer dormido, hay que hacerlo despierto, hermano. Hay que hacerlo consciente de lo que es la obra de Dios. Por eso todos estos hombres escribieron, vivieron una vida en un presente que tiene la palabra, estando Dios con ellos. Por eso cuando Jesús resucitó, los reunió a ellos con Dios en el cielo, que la misma palabra creó, porque ya la profecía había dicho que él iba a hacer un cielo nuevo, donde more la justicia de Dios, el cual es Cristo, porque Cristo es la justicia de Dios, pero la justicia nada más no es. Ustedes sabían, hermano, porque ¿qué es la inteligencia también? No es Cristo. ¿Qué es la sabiduría también? No es Cristo. ¿Qué es la justicia? No es Cristo. ¿Qué es la paz? No es Jesús. Ustedes observen el tema, que el tema no es quién es Jesús, sino qué es Jesús. Jesús es todo esto, hermano. Entonces, cuando Jesús es llevado a ser creado en el creyente todo esto, por eso, hermano, hay que estar atento a esto, miren, porque era como decía la palabra el domingo.
y hoy lo decía también la palabra entre nosotros. Hay cosas que llevan y que están en Dios para terminar y que nada más llegan hasta cierto punto. Que para usted seguir avanzando, usted tiene que devolverse. Por ejemplo, hermano, María y José caminan 3 días, pero ellos no se dieron cuenta que Jesús se había perdido. Ellos se dieron cuenta al cumplido de los 3 días. ¿Por qué no se dieron cuenta ellos el mismo día? ¿Por qué no se dieron cuenta en el segundo día? ¿Por qué tiene que ser 3 días que ellos tengan para darse cuenta que Jesús se ha quedado? Todo el mundo de andar sin Jesús, de caminar sin Jesús, porque todo el mundo anda creyendo. Por ejemplo, eso se ve, esto que le voy a decir se ve como algo sencillo. Cuando Jacob va a donde Labán, entran en un acuerdo en Jacob trabajar por Lea, por Raquel, porque inmediatamente Jacob llega allí donde Labán, de quien se enamora, quien le cae en gracia no es Lea. Porque nadie se enamora de la letra, todo el mundo cree entender la Biblia, todo el mundo quiere interpretar la visión de la palabra, todo el mundo quiere traer a existencia la vida de la palabra, pero no es así. Lo de Dios es algo bien hecho. Ahora entra en un acuerdo con Labán y ahora le trabaja 7 días, 7 años a Labán por Raquel. Observen que él no está trabajando por Lea, él está trabajando por Raquel 7 años. Cuando termina su tiempo contento, ahora hay que hacer el proceso de entregarle a la mujer. Como hablaba la palabra de Eva, que duerme en Adán para dársela, para sacársela. ¿Qué resulta? Ahora enviagan a Jacob y se acuesta ahora a dormir con Lea. Y cuando despierta el otro día que se da cuenta que lo han engañado. Pero que no lo ha engañado nada. Es que es un proceso que es así. Y ahora se despierta con Lea, no con Raquel. Ahora le dice, muchacho, tú tienes que volver a trabajar de nuevo porque para tú tener ahora a Raquel, aquí no se usa así. Ahora te da aquí la mayor primero y luego la menor, no así. Aquí ahora tú tienes que trabajar 7 años más por Raquel. Ahora, observen que él se dio cuenta fue al otro día después que despierta. Ahora, si fue que despertó para él conocer que era Lea que tenía. Ustedes ven por qué que Pablo después que despierte que sabe que la ley es la que produce el pecado. Por eso es que Pablo dice que él conoció el pecado por la ley. Y es ahí donde dice que la ley no es mala, sino es justa. Porque él entiende, él entra al programa, entra a entender el plan y el propósito de Dios comenzando desde la ley. ¿Por qué es que Moisés tiene que quebrar las 2 tablas? Ahora vemos a Moisés como bravo, como encojonado, quebrando las 2 tablas. Oh, pero hay que quebrarla, hermano. Hay que quebrarla. ¿Por qué? Porque no es así. Se empieza mal para terminar bien. No se empieza bien para terminar mal. Por eso es que Pablo en los Gálatas exhorta a un grupo de hermanos que iniciaron por el Espíritu, porque ya habían terminado. La enseñanza había terminado, la ley en ellos había terminado. Y ellos volvieron para atrás. Y Pablo le dice, me temo que yo he trabajado en vano, porque ustedes comenzaron por el Espíritu y van a terminar en la carne. Entonces ahí, esos 2 ministerios, por eso cuando usted pasa de un ministerio a otro, no le he leído la escritura que traje de los Corintios, hermano, porque he querido citarle todas estas escrituras. En los Corintios donde leímos, habla la palabra de estos 2 pactos, donde dice ahí la escritura, que Pablo usaba de tal franqueza y no como Moisés, que se ponía un velo. Moisés no se ponía un velo porque quería, y que estaba establecido así y está establecido así. Nadie duerme porque quiere dormir. No, es que hay una obra que produce el sueño. La noche, todo el que está en la noche tiene que dormir obligado. Ahora, ¿qué resulta, hermano? Miren, hay una obra y hay una conexión tan grande. Y el propósito de este tema, hermano, y es que yo quiero que ustedes mediten en todo esto. ¿Saben por qué? Porque aunque ustedes lo vean fácil, aunque yo lo vea fácil, no es tan fácil ver a Jesús como un testimonio. ¿Ustedes sabían eso?
No es tan fácil ver a Jesús como el verbo de Dios. No es tan fácil ver a Jesús que nunca fuera un hombre. No es tan fácil ver a Jesús que nunca fuera un muchacho. Porque es que Jesús se ve llamando a los discípulos. Jesús se ve llamando a Mateo. Se ve llamando a Lucas. Se ve llamando a Pedro. Se ve lavándole los pies a Jesús. Se ve yendo de Pilato. Se ve hablando con Pilato. Se ve sanando enfermos. Se ve resucitando a los muertos. Entonces, hermano, no es tan fácil tumbar de la mente esa imagen de Jesús caminando en Israel con un grupo de gente atrás, con un grupo de discípulos atrás, enseñándole. No, hermano, no es tan fácil. Cuando usted lo analiza y usted se da cuenta y usted se detiene en las escrituras, usted se va a dar cuenta que es una misericordia de Dios, porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Por eso saber hoy qué es lo que es Jesús como programa de Dios es un don de Dios. Jesús es todo esto que yo le he nombrado. Ese nombre ese nombre es lo que lleva a ese cuerpo. Porque Jesús es el corazón de Dios. Jesús es los pies de Dios. Tantas cosas es Jesús como facultad. Por eso es que dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre, porque todo va bien combinado, hermano. Miren un punto, hermano, que muy poco han meditado. El apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, para que ustedes vean que nosotros vamos de maestría en maestría, porque cada día nos va la palabra llevando a ciertos lugares y nos viene enseñando cosas grandes y grandes y grandes, y nos seguirá la palabra enseñando cosas grandes, porque todavía hay muchos cuerpos que Dios tiene preparados, que no lo sabemos nosotros ni lo vemos, pero Dios, la palabra está trabajando secretamente como lo ha hecho siempre, para tener cuerpos preparados, que aunque no se reúnan con nosotros, están enseñados por la palabra, porque la palabra no la manda nadie, ni la controla nadie. Dios es incontrolable, Dios hace lo que Él quiere hacer. Por eso cuando Pablo lo conoció, dijo: cuán insondable son tus juicios, ¿quién lo podrá entender? ¿Qué le quiero decir, hermano? Pablo llevado a un tercer cielo, donde él dice, eso he leído, esa escritura ha sido muy leída, pero si usted la medita, si él fue llevado a un tercer cielo, ¿a qué lugar llevaron a Pablo? Pablo no se enseñó él allí, porque él dice que oyó cosas que no han subido al corazón de hombre. Si oyó, alguien estaba hablando en el tercer cielo, y alguien habla en el tercer cielo. Hay un culto en este lugar donde él es llevado, donde fue llevado Juan también en el Apocalipsis, donde fue llevado Abraham también, porque dice la palabra que Abraham estaba al calor del día. Si Abraham estaba al calor del día, ¿en qué lugar estaba Abraham? En ese mismo lugar, hermano. Pero ¿por qué y para qué estaba Abraham en ese lugar? No era para ser enseñado por Dios. Ahora, ¿es Abraham cualquier cosa, hermano? No, hermano, Abraham no es cualquier cosa. Abraham era un hombre, tenía un testimonio. Ese individuo, donde ese testimonio llamado Abraham iba, como el caso de Moisés también, porque la palabra dice que Moisés se ponía un velo, pero era para hablar con el pueblo. Para hablar con Dios, Moisés se lo quitaba. Entonces Moisés tenía una conciencia. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Miren, hemos hablado acerca de que Moisés nunca ha sido un hombre, sino un testimonio, pero que tiene que aparecer los instrumentos donde ese testimonio vaya. Y la idea es que usted vaya viendo, que usted quede comunicado con el testimonio y no con el individuo. Porque muchas veces, cuando nosotros quedamos viendo la figura, no podemos seguir adelante, no avanzamos, porque la figura muchas veces nos impiden. Por eso es que habla la palabra en una profecía donde dice: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Hasta que la tierra quede desolada y sin morador. Entonces yo observando, hermano, que la batalla más grande, la guerra más grande que tenemos que vencer es vencernos a nosotros mismos. Esa obra que la palabra está tratando con nosotros, porque
nosotros hay muchas cosas que nos faltan, pero eso no quiere decir de que no estemos avanzados. Yo quiero que leamos, hermanos, esa escritura para que ustedes vean la exhortación que le hace Pablo ahí a los hermanos de los Romanos 13. Es una escritura preciosa que viene en conexión también con la misma enseñanza del domingo. La tuvimos nosotros el domingo aquí y la tuvimos hoy también. Romanos 13, desde el versículo 11. Lo estamos expresando ahorita, pero es bueno leer la escritura para que ustedes vean lo que la escritura nos quiere decir. Dice el versículo 12 hasta el 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de la tiniebla y vistámonos de las armas de luz. Para usted vestirse de las armas de luz, usted tiene que rechazar las obras de las tinieblas. Pero usted tiene que saber cuáles son las obras de la tiniebla. Las obras de la tiniebla las representa un ministerio, hermano. Y usted tiene que pedirle a Dios, tenemos que pedirle a Dios que vayan avanzando, saliendo de una cosa para ir entrando a la otra. Dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria ni en lascivia, no en contienda ni envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne, sino vestido del Señor Jesucristo, hermano. No sé qué tiempo me queda, hermano Aníbal. Me quedan como... Entonces, todo esto, hermano, nosotros mirando que Jesús, como testimonio, como el pacto, por eso yo le escribí que Jesús es el pacto nuevo que Dios hizo y que Dios tenía ya dicho por los profetas que iba a hacer con la casa de Israel. Ese pacto lo hizo Dios con un número de hombres que reunió por Jesús, porque fue a ellos que Jesús fue enviado. Jesús no fue enviado a cualquiera. Miren que aunque había un concepto con Nicodemo, con Zaqueo, tenían un concepto de que era un ladrón. Jesús no tenía ese concepto, porque Jesús le dijo: desciende, Zaqueo, porque me es necesario que yo cene hoy en tu casa, por lo cual es descendiente de la descendencia de Abraham. Venía en una línea, en una enseñanza, como también le dijo Jesús a una mujer, que dice que esta mujer, Jesús no encontró ni en Israel la fe que esa mujer tenía. Cuando esta mujer le dijo que del pan, y Jesús le dijo: el pan no me es lícito echarte el pan, porque no era para los perrillos. Sin embargo, ella le dice: pero los perrillos comen del pan, de la migaja que cae de la mesa. Entonces, había una conexión, y hay una conexión entre ese testimonio que viene de Abraham. Porque Jesús, como obra de Dios, nada más no vino desde el apostolado para acá. Ustedes sabían eso, hermano. Porque ¿qué predicó Abraham? Abraham se le dio, le dice la palabra, el evangelio para que lo predicara. Abraham predicó la buena nueva. Abraham se le dio. Lo que pasa es que todo eso quedó en lo invisible, porque todos los hombres que venían entendiendo el plan y el propósito de Dios, lo venían entendiendo por visión. Porque yo le pregunto, hermano, ¿quién le dijo a Pablo que Moisés era la roca, que Cristo era la roca, que ellos comían, que el pueblo comía por la comida que Moisés le daba? La palabra no dice eso en Malaquías, que Cristo era la roca. ¿Quién le dijo a Pablo que Cristo era la roca que Moisés tenía? Eso fue una visión que se le dio a Pablo. ¿Quién le dijo a Juan que Jesús era el verbo cuando la palabra de Génesis a Malaquías no habla de verbo en ninguna parte? ¿Por qué que él dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios? Juan no está diciendo eso así por así. Eso hay que meditarlo para que usted tenga una conciencia de qué es lo que es Jesús como programa de Dios, como testimonio de Dios, como pacto de Dios con un pueblo que terminó ayer
Y voy a terminar, hermano, antes que se acabe el tiempo, con algo que le quiero decir acerca de los 7 días y la semana que Daniel habló. Acerca como parte de lo que es Jesús también. José de Arimatea estaba programado por Dios para que José de Arimatea enterrara el cuerpo de Jesús. Pero José de Arimatea no enterró a un hombre. No. Porque dice Pedro, en 1 de Pedro 4, versículo 6, que el evangelio se le predicó a los muertos para que sean jugados en la carne y vivan en el espíritu según Dios. Que el evangelio le fue predicado a los muertos, dice Pedro 4, desde el versículo 6 en adelante, que el evangelio le fue predicado a los muertos. Ustedes ven por qué que ahora Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, si Jesús es la palabra y Jesús estaba allí sin la vida, ¿quién es la muerte también? Ustedes ven, hermano, otra cosa que ignoran los que leen mucho la Biblia sin entender. San Juan 11. Yo quiero que ustedes mediten en algo que les voy a presentar ahí. San Juan 11, donde Jesús le dice ahí algo a Marta. Y yo quiero que ustedes lo mediten, para que ustedes vean. Cayéndole atrás, que es Jesús. San Juan capítulo 11. Donde Jesús le dice a Marta que lee la resurrección. Yo entiendo, puede leer. San Juan 11, versículo 25. Vean bien, hermano, lo que le dice ahí Jesús a Marta. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto. Si Jesús es la resurrección, ¿qué es lo contrario de la vida? En la muerte, pero usted no puede morir. Usted no puede resucitar si no muere. Ustedes ven qué es lo que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Jesús es la resurrección. Jesús es la muerte. Al que le dicen eso nadie lo cree. Pero Jesús también, para vencer, para pasar al creyente por todo estos procesos, Jesús es todo esto, hermano. Nadie puede dar testimonio de la vida si no ha alcanzado la resurrección. Por eso decía la palabra y dice la palabra acerca de esta semana, que quiero aprovechar estos minutos que quedan. Miren, para Jesús iniciar su ministerio, tuvo que venir alguien primero a representar una obra que es vista como una historia, llamada Juan el Bautista. Juan vino a hacer un trabajo de preparación, de limpieza, de allanamiento, de enderezamiento, a prepararle el camino a Dios para que Jesús entre a hacer otro trabajo. Cuando Juan termina ese trabajo, ahora había que eliminar a Juan cortándole la cabeza, porque no pueden haber dos cabezas. Jesús no puede ser cabeza siendo Juan cabeza. ¿En quién Juan era la cabeza? Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Yo le decía hoy a los hermanos acerca de una obra. Si nosotros creemos que María no fue una mujer, ¿qué usted cree que fue José? Si dice la Escritura que María y Elizabeth se juntaron, y ahora Elizabeth, cuando oye la palabra, dice que su vientre saltó y que Juan en el vientre fue lleno del Espíritu Santo de Dios.
Si Juan fue un muchacho que estaba en la barriga, ¿usted cree que el Espíritu Santo funciona en esa barriga literal de una mujer? No puede, hermano. Juan, ya todo esto lo había dicho la profecía. Jesús, como programa de 3 días, Jesús inicia su ministerio a los 30 años y lo termina a los 33. Esa semana habla Daniel de ella, donde es dividida 3 días para el pueblo de Israel, un ministerio de 3 días y un ministerio donde ahora Jesús, que termina su ministerio en un pueblo, en un grupo elegido, seleccionado por Dios, es ahora entregado su cuerpo muerto a José para ser enterrado en un lugar donde todavía está enterrado, pero no en lo que la humanidad piensa, no. Porque dice que Jesús descendió a la parte más baja a hacer un trabajo y todavía está haciendo Jesús ese trabajo. Porque no estoy hablando de un individuo, de un ser humano, estoy hablando de las palabras del verbo. Jesús pudo resucitar porque él le dijo a aquel individuo con el que él fuese crucificado, Jesús pudo resucitar el mismo día, pero Jesús se toma 3 días para resucitar. Porque son 3 días que tiene que tener la palabra haciendo un trabajo sin vida la palabra. No es lo mismo nacer como nació Jesús en Israel, con una vida en la carne. Al mundo de los gentiles no le fue así. El mundo de los gentiles recibe ahora el cuerpo de Jesús muerto pero sin la vida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahora se anda con la Biblia, con la letra, que Jesús es la palabra. Jesús es en el blanco y negro de la palabra, ahí está Jesús. Pero ahora la vida es otra cosa, porque la visión de la palabra, que tiene la misma palabra, ahora eso tiene que ser revelado al individuo, tiene que pasar el creyente por la resurrección. Por ejemplo, hermano, yo no sé si ustedes han meditado en esto que les voy a decir. Observen que el ángel no le dice a María y a José que le pongan por nombre Jesucristo. Oigan bien, el ángel no le dice a María y a José que le pongan por nombre Jesucristo. No. Jesús. Entonces, ¿quién es Cristo? Por eso es que Jesús dice que él no vino a condenar el mundo, pero hay un juez que se llama el Cristo. Hay una mesa donde todos serán y comparecerán ante Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Y por qué se le añade de último Cristo a Jesús? Para llamarlo ahora Jesucristo. Cristo no es otra cosa, hermano, que la visión de la palabra. La visión de la palabra viene siendo la vida de la palabra. Por eso es que cuando Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Qué ustedes piensan que yo soy? Pedro le revela ahora y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Jesús le dice, eso que tú has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Lo saben que Pedro no le dice, tú eres Jesús. Porque Jesús no fue revelado, Jesús fue engendrado. Jesús nace en la carne. Por eso es que Pablo dice, si a Jesús lo conocí según la carne, ya no lo conozco así. Porque usted puede conocer a Jesús según la carne y no conocerlo como Dios. Porque ya para conocerlo como Dios, él tiene que haber terminado en la carne la limpieza de eliminación de todos los enemigos de Dios. ¿Sabían eso, hermano? Que Jesús vino a nacer en la carne como mujer, nacido de mujer, para tomar el pecado del pueblo, de usted y yo, y dejarnos libres, dejarnos en la santidad de Dios, para alcanzar ahora una mente limpia, justa, consciente de parte de Dios. Porque esto es algo, hermano, que no se alcanza en el cuerpo físico. Esto es en la mente.
donde se alcanza ahora una limpieza de cuerpo, alma y espíritu, para usted estar consciente ahora de lo que es Jesús. Por eso, hermano, esa semana, y habla también la palabra en el Génesis de esos 7 días, allí se le dio a Nabucodonosor también. Todo eso, hermano, se ve como una historia, todo eso se ve como un cuento, pero todo esto es el pacto de Jesús en medio de un pueblo que quedaron reunidos. Por eso es que vemos diciendo a Juan en el Apocalipsis, ha caído Babilonia la grande. ¿Dónde estaba Babilonia sentada? Si Juan dice que ha caído, cayó de la mente de él. Vamos en un proceso de limpieza, vamos en un proceso de cambio, porque la palabra, hermano, no quiere que usted se quede en un repetir. La palabra quiere que usted vaya avanzando, porque no importa la altura que usted esté. ¿Por qué Pablo fue llevado a un tercer cielo? Parece que Dios quería que él escuchara. Yo le decía algo a los hermanos y no me quiero ir sin decírselo a ustedes, hermanos. Ustedes sabían que el apóstol Pablo, cuando lo llevan a la derecha, el apóstol Pablo lo llevan ciego. El apóstol Pablo tuvo que comer y beber y recibir fuerza. Si tuvo que comer y beber, tenía alimento en ese lugar. ¿Por qué llevan a Pablo ciego y lo llevan de mano? Cuando él andaba caminando, cuando él andaba con sus 2 pies, cuando andaba con un movimiento, y ahora no tienen nada de eso. Lo llevan a un lugar en espera. Oye, hermano, hablarse de Pablo, que dice él las condiciones que él alcanzó en la ley, el testimonio que él alcanza en la ley como lo alcanzó Job, que dice que no había uno entre los orientales como Job. Así, hermano, que el Dios de paz y el Dios de misericordia, quería decirle ese punto para que ustedes lo mediten, para que sigamos avanzando. Un abrazo, hermano, y la paz de Cristo siga con nosotros.